Ok, el décimo ejercicio del ejercitario es dificultad 3, se trabaja en función. Pero es más fácil que el ejercicio 9 que está en función, por eso el ejercicio 9 que no tenía masa, a ese nivel no le sale. Pero si ven ese video les ayuda a hacer este tipo de ejercicio que sí les puede salir. Solo es cuestión de ir calculando lo que te pide y si está en función, el paquete reemplazas en otra ecuación. Veamos a qué se refiere este ejercicio. Dice que hay dos monedas. Aparentemente si hay dos cuerpos tal vez sea Q más Q igual a 0, equilibrio térmico. Pero el que hace de memoria va a querer hacer eso y está mal. Hay que entender qué pasa en el problema y adaptarse al problema. El problema jamás menciona que las monedas entran en contacto. Dice que dos monedas, una de cobre y otra de hierro, tienen a temperatura ambiente una superficie de 3 centímetros cuadrados y 3,01 centímetros cuadrados. Es decir, que hay dos monedas, moneda A, moneda B. Esta está hecha de cobre, esta está hecha de hierro. Esta tiene una superficie inicial de 3 centímetros cuadrados y esta una superficie inicial de 3,01 centímetros cuadrados. Jamás dice que se tocan las monedas. Además que si te tocan, dicen que si se tocan, dice que ambas están a temperatura ambiente. Así que T1 de esto es 25 y T1 de esto también es 25 Celsius. Y me dice a qué temperatura sus superficies serán iguales. Entonces, ambas tienen que calentarse, ambas se dilatan y en algún momento ambas tendrán el mismo tamaño. Y lo que pide es calcular a qué temperatura eso ocurre. Puede ser que tengan que enfriarse las monedas también. No siempre es calentar. Veamos qué ocurre. Bueno, como dice, la clave está en que dice a qué temperatura sus superficies serán iguales. La superficie quiere saber para que sean iguales. ¿Qué superficie? La final. No se refiere a la inicial ni a la variación de superficie. Superficie final. O sea, que la superficie final del cobre tiene que ser igual a la superficie final del hierro. Y ahí comienzo a calcular. Yo no tengo la superficie final, pero puedo ir calculando. Yo sé que la superficie final se puede conseguir por lógica o por fórmula. Por lógica, yo sé que la superficie final es la que tenía al principio más lo que cambió. O por teoría, yo sé que la superficie, la variación de superficie, es superficie 2 menos superficie 1. Y esta superficie 1 pasaría sumando. Me queda lo mismo, que la superficie final es agarrar la inicial y sumarle la variación. Así que necesito conseguir la variación de superficie. Y yo sé que la variación de superficie depende de la inicial, de beta y de T2 menos T1. Así que intento conseguir esto primero. Reemplazo los datos que tengo. La superficie inicial de la primera moneda de cobre. Por cierto, voy a hacer cobre en rojo y lo de hierro en azul. La superficie inicial de la moneda de cobre es de 3 centímetros cuadrados por beta. El problema no me dio el coeficiente de dilatación lineal de ninguno de los dos. Yo no les pido que sepan eso. Los calores específicos sí. Así que los coeficientes van a tener en el examen. En este caso podrán investigar o ver en sus libros para completar. Yo ya les pongo los valores. Total, en el examen esos valores sí les voy a dar. Beta del cobre es 17 por 10 a la menos 6. O podría reciclar el valor que me dio otro ejercicio en este ejercitario y usar 16 por 10 a la menos 6. Las dos son válidas en este caso. Solo es cuestión de que ustedes expliquen qué están haciendo. Bien, T2
No sé, eso quiero averiguar. ¿Hasta qué temperatura se calienta? La final. Pero la T1 sé que es 25 porque ambos estaban a temperatura ambiente, dice. Ambas monedas. Bueno, y el coeficiente de dilatación, digo, la variación de la superficie es lo que trato de averiguar. No tengo otra forma de conseguir T2. Normalmente usábamos Q más Q igual a 0, por ejemplo. Pero acá las monedas no se tocan, así que no puedo hacer eso. Por lo tanto, quemé todas mis opciones, ya no hay otras fórmulas, trabajo en función. Es más, ahí mismo puedo dejarle si quiero. Pero esta multiplicación se puede hacer, así que calcularía. Haría 16 por el a menos 6 por 3, quedándome 9,6 por 10 a la menos 5, creo. Veamos. 3 por 16 exponente. Lindo detalle. Eso es el alfa. Yo necesito usar beta, así que ese valor por 2. Recuerden ese pequeño detalle que siempre quiero confundir. Y me quedaría 3,2 por 10 a la menos 5. Y si hago calculadora, aprovecho y hago calculadora de eso. (16) exponente menos 5 menos 6 por 2 primero. Y ahí me queda mi 3,2 por el a menos 5 que ya dijimos recién. Y si eso multiplico por 3, me queda el 9,6 por el a menos 5. Ese número que ven ahí, 0,000096, 0,4096, es lo mismo que el 9,6 por el a menos 5. Son dos formas diferentes de expresar nomás. Son sinónimos. Ya depende de tu calculadora eso. Bien, por T2 menos 25. Si yo quiero, la variación de superficie podría calcular haciendo la distributiva de este y me quedaría en función. Pero no es necesario. Ahí ya obtuve la variación de superficie del cobre. Pero a mí me pide la teoría que las superficies finales sean iguales. Por lo tanto, aplicaría lo que dijimos recién. La variación de superficie, superficie 2 menos superficie 1. Matemáticamente hablando puedo hacer. Y reemplazaría todo esto en vez de delta. Todo esto en vez de delta S. ¿Por qué? Porque según esto, mi triangulito S, mi dilatación superficial es 9,6 por el a menos 5 por T2 menos 25. Así que eso podría reemplazar en vez de delta. Y reemplazo lo que vale superficie 1 o superficie inicial. Como es la moneda de cobre, los datos de cobre dice que vale 3. Así que en vez de superficie 1, pongo la superficie inicial, 3. Y despejo la superficie 2, que sería la final. Este 3 que está restando pasaría sumando. Por lo tanto, mi superficie 2 o superficie final equivale a, o es igual a, todo esto. Así que yo puedo escribir todo eso, en vez de escribir superficie final de cobre. Así que eso llevaría a esta ecuación. Como esto es la superficie final del cobre, reemplazo en vez de esto. Todo esto es del cobre. Ahora, y por cierto, todo esto es porque no tengo forma de trabajar y conseguirte de forma independiente. Trabajé en función. Ahora hago lo mismo con esto. Con los datos del hierro. Acá dice superficie final del hierro. No tengo la superficie final. Primero consigo la variación. La variación es superficie inicial por beta del hierro por T2 menos T1.
No tengo beta del hierro, puedo trabajar en función, pero ya les dije que ese dato sí les voy a dar siempre en esta parcial. Después su parcial es otra historia. Yo sé que vale 12 por el a menos 6. El alfa. Multiplico por 2, ya tengo beta. Quedándome entonces, si reemplazo los datos que tengo, la superficie inicial, no pongo 3, esa era del cobre, estamos en el hierro. Vale 3,01 por beta. Este resultado queda 2,4 por 10 a la menos 6, menos 5. Por T2 que no tenemos y T1 que es la temperatura de la moneda al principio. Ambas estaban a ambiente, 25. Si quiero dejo así mismo, o si quiero calculo lo que puedo calcular. Hago esa multiplicación. .01 por 2.4 exponente menos 5 es igual a 0,0007224. Pero este número puedo expresar así, o su sinónimo que sería 7,224 exponente menos 5. Esto hacen por teoría o apretan la tecla ENG de sus calculadoras. Ya practicamos varias veces en clase. Los dos números son lo mismo, así que es indistinto. Da igual cómo hagan. El sistema exponencial es más práctico nomás, eso sí. Sería bueno que se acostumbren a esto. Porque en tercer curso muchas de las respuestas se trabajan en exponencial. Así que todo esto sale la multiplicación, pero sigue estando por T2 menos 25. Y esto es mi delta S del hierro. Pero mi problema no pide delta S. Dice que las superficies finales sean iguales. Por lo tanto, me falta conseguir la superficie final. Y yo sé que puedo hacer por teoría o por práctica. En este mismo video explicamos al principio cómo se hace por matemática. Si hago por teoría, es la superficie inicial más la variación. O la variación más la inicial, que es lo mismo. El por qué está al principio de este mismo video. Así que reemplazo mi delta. Acabo de salirme todo esto. Este más es este más. Mi superficie inicial es de la moneda de hierro. Así que pondría mi 3,01. Y todo esto es la superficie final del hierro. Así que en vez de escribir esto, yo pondría lo que vale. Pongo mi función. Estos son sistemas de ecuaciones que se dan en noveno grado. Genial. Y ahora tengo las dos ecuaciones igualadas. Las dos ecuaciones igualadas. Todo esto es la superficie final del hierro. Ahora es cuestión de llevar esto a otra parte para resolver mejor. Para aclarar el panorama. Veamos dónde. Ahí, por ejemplo. Y ahora se resuelve. Este paréntesis no se puede resolver. Se aplica todo lo que se aprendió en séptimo, octavo grado, noveno grado. Haría distributiva de lo que está frente al paréntesis, quedándome 9,6 por 10 a la menos 5 T2 menos este número por 25. Me quedaría, a ver, 9,6 exponente menos 5 por 3. No, por 25. Me queda 0,0024.
Cuanto más números usan, más ese es tu resultado. Acá está el más después, este más y el 3. Luego tenemos el signo igual y lo mismo hacemos acá, distributiva, quedándome 7,224 T2, porque este número por T2 me queda lo mismo. Y este número por 25 me va a quedar 7.224 exponente menos 5 por 25. Me queda 0,001806. 0,001806. ¿Copié bien? Sí. Genial. Esa fue la distributiva. Ahora el más sigue estando acá. Y el 3,01. Genial. Y ahí se va simplificando mi ecuación. Ahora se hace agrupación de términos semejantes. Todo lo que tenga T2 dejo en un miembro o de un lado. Así que esto que está sumando le paso aquí restando. Y estos dos números, que son independientes porque no tienen letras, se van al otro miembro. Pero la condición es que cambien sus signos. Como el 0,024 estaba restando, ahora pasaría sumando. Y como el 3 estaba sumando, pasaría restando. Sería bueno que hagan por partes eso, por turnos, para evitar mareos o confusiones. Y al final me quedó todas las T's de un lado y todos los independientes del otro lado. Agrupación de términos semejantes. Se resuelve esta resta en calculadora. Me queda 9,6 exponente menos 5 es igual. No. Ahí. 9,06 exponente menos 5 por 7.224. No es por. Es menos. Ya está. Menos. Repito, 9,6 exponente menos 5 menos 7,224 exponente menos 5. Es igual a esto. Por cierto, acá faltó escribir el exponente menos 5. Ese exponente siempre tiene que ir acompañando a los números. Me quedó este valor. Y sigue siendo T2. En algunas calculadoras le va a quedar 2,376 por 10 a la menos 5. Son sinónimos, dijimos miles de veces ya, en clase y en este video, en estos videos. Igual a, y hago esta suma directamente, respetando los signos. Me quedaría 0,0024 positivo menos 3 es igual menos 0.001806 más 3.01 es igual a este valor.
Y ahora, como queremos T2, esto que está multiplicando pasaría dividiendo para dejar la T2 sola. T2 es igual a, hacemos en calculadora ese cálculo, esto dividido 0.402376 es igual a 445,875. Y esto sería Celsius a la menos 1. Disculpen, Celsius no más, porque es temperatura 2. Si trabajé en Celsius, respuesta en Celsius. Como salió positivo, quiere decir que hay que calentar las monedas hasta esa temperatura. Si llegaba a salirme negativo, significa que tenía que enfriar las monedas. Y eso es todo.